Muy buenos días a todos, a los representantes de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, a los representantes del Ministerio de Obras Públicas y a todos los que asisten hoy día a esta audiencia. Damos inicio a la audiencia pública que se celebra en el marco de la discrepancia por incumplimientos y retrasos en la revisión y aprobación de los proyectos de ingeniería definitiva por parte del Ministerio de Obras Públicas, presentada por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., con fecha 30 de mayo del presente. De acuerdo a lo que establece el artículo 108 del reglamento de la Ley de Concesiones, este panel celebró una sesión especial con fecha 5 de junio, donde se hizo el análisis de admisibilidad y se admitió a tramitación y se fijó el plan de trabajo en el cual se considera esta audiencia pública, la forma de notificación, entre otros. Durante el procedimiento, las partes de común acuerdo suspendieron el procedimiento con fecha 11 de julio por 25 días corridos, luego con fecha 31 de julio por 7 días corridos, reanudándose finalmente este procedimiento con fecha 13 de agosto. A continuación, la secretaria abogado les va a explicar la forma en que se desarrollará la audiencia pública. Buenas tardes. De acuerdo al programa de trabajo debidamente notificado a las partes, se encuentran anotados para exponer el día de hoy por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, don Víctor Ríos Salas, abogado, Ricardo Fierro Figueroa, ingeniero, y Gil Roland, ingeniero director del proyecto AMB. ¿Está correcto? Ya. Por el Ministerio de Obras Públicas, con 45 minutos, Jorge Maureira Fraser, Claudio Soto Cárdenas, ambos ingenieros civiles, Valeria Brun Cruz, ingeniero comercial, Claudia Senjo Schulz, ingeniero comercial, Pablo Muñoz Agurto y Franco Ortega Creixel, abogado. ¿Está correcto? ¿No hay ningún cambio? Perfecto. Habrá un receso de 15 minutos y luego podrán volver a hacer las réplicas correspondientes de cada parte. Al término de cada exposición, los miembros del panel podrán formular preguntas. Se solicita a cada expositor identificarse antes de iniciar su participación y durante el receso las partes dispondrán de oficinas debidamente individualizadas. Se les recuerda que conforme al programa de trabajo, que fue complementado por resolución de fecha 2 de agosto del 2018, las observaciones finales a la audiencia pública deben ser presentadas el 17 de agosto del 2018, es decir, este viernes. Los 60 días para la recomendación se cumplen el 29 de agosto del 2018. Por favor, don Víctor, puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada presidenta y miembros del honorable panel técnico. Me presento, soy Víctor Ríos, abogado de la Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel S.A. Y como es de su conocimiento, la presente solicitud de discrepancia tiene por objeto solicitar una recomendación relativa a una extensión de plazo respecto a la puesta de servicio provisoria número 2 y las puestas de servicio provisorias parciales en los términos que fueron planteados en la solicitud de discrepancia, básicamente por causa de los persistentes atrasos del Ministerio de Obras Públicas en la revisión del proyecto de ingeniería definitiva. Como ustedes sabrán, de acuerdo a las bases de licitación, las obras de construcción no podían iniciarse sin antes tener aprobado el proyecto de ingeniería definitiva, conforme a los plazos que establecían las bases y conforme también a los programas de obra que presentó y de desarrollo de ingeniería que presentó la sociedad concesionaria tanto en su oferta como posteriormente a su adjudicación. Si bien la sociedad concesionaria cumplió con entregar su proyecto de ingeniería definitiva dentro del plazo que establecían las bases y levantar las observaciones en los plazos preestablecidos mayoritariamente, lamentablemente el MOB no cumplió con revisarlo a tiempo. Emitió observaciones que muchas veces no eran atingentes, emitió observaciones repetidas, emitió observaciones al final de los ciclos de revisión, no obstante haberlo podido plantear por primera vez en la primera revisión. En general, emitió observaciones fuera de plazo, lo que terminó irrefutablemente afectando no solamente el avance en la
en la revisión y aprobación del proyecto de ingeniería, sino que también, naturalmente, en la ejecución de las obras, puesto que, como hemos dicho, era condición necesaria para poder ejecutarlas que estuviese aprobado el proyecto, alterando también la secuencia constructiva de las mismas que estaba, además, en los programas de ejecución de obras. Ante ello, la concesionaria adoptó diversas medidas de mitigación, planteó en 2 oportunidades parcialidades del proyecto, de manera de ir, incluso prioridades, de manera de ir ilustrando la revisión conforme a la ruta crítica del programa, de manera de ir o de intentar que no se profundizaran los efectos adversos de las tardías revisiones. Pero lamentablemente nada de ello fue suficiente. El Ministerio de Obras Públicas, lamentablemente lo digo, cometió muchas fallas, tenía personal en cantidad que no era suficiente para la complejidad del proyecto, para la cantidad de documentos del proyecto. Hubo 3 cambios de inspector fiscal. Pero yo diría que lo central que ha fallado en este contrato es una colaboración verdaderamente activa y oportuna por parte del Ministerio en cuanto a una revisión del programa en los momentos en que se requería. Al contrario de eso, la defensa del Ministerio de Obras Públicas ha planteado básicamente que el riesgo es total de la concesionaria, invocando una serie de artículos de la ley, del reglamento y de las bases, en cuanto a que los riesgos de construcción son de la concesionaria, reproduciendo una serie de artículos relativos al proceso de aprobación del proyecto. Pero la verdad es que ninguno de esos artículos está en cuestionamiento. Nosotros los aceptamos y no los cuestionamos. Aquí el foco es otro, porque como naturalmente será de conocimiento el panel, los contratos de construcción, y en esto no escapa el contrato de concesión, es un contrato que ha sido caracterizado por la doctrina y por la jurisprudencia como un contrato de máxima buena fe, en sentido contractual me estoy refiriendo, en el sentido de que la buena fe en materia de construcción y este tipo de proyectos se traducen en una colaboración activa, de manera de que ambas partes tienen que resguardar el patrimonio de su contraparte, ambas partes tienen que resguardar que se mantengan las equivalencias, las prestaciones, y cada parte tiene que hacer oportunamente lo que a cada una le atañe. En concreto, el MOP, en este caso, cumple en la medida que revisa a tiempo y en la medida que dispone de personal suficiente para ello, que lamentablemente es lo que ha fallado. El tiempo de ejecución en una obra como esta naturaleza es largo, pero largo debe ser también la mutua colaboración y la mutua lealtad para ir sacando adelante estos problemas y responder con prontitud, ¿no es cierto?, las revisiones al proyecto. Este criterio de mutua colaboración ha sido ampliamente respaldado por nuestros tribunales, nuestra Corte Suprema, incluso por nuestra Contraloría General de la República. Pero no obstante, honorable panel técnico, no todos son malas noticias. La verdad que hay que reconocer y también hay que agradecer que en los últimos meses ha habido un cambio muy positivo en el proceso de revisión del proyecto. Y eso se ha notado porque se han elevado notoriamente las tasas de revisión, como lo veremos más en detalle a continuación, y también coincidentemente con la llegada del actual inspector fiscal, lo cual se agradece y se reconoce. Por todo lo anterior es que solicitamos que se acoja la presente solicitud de recomendación en los términos solicitados, y a continuación le presentaremos un breve video que lo que hace es resumir el objeto de esta discrepancia para luego seguir con las presentaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta, señores miembros del honorable panel técnico, y buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Ricardo Fierro, soy ingeniero civil con más de 27 años de experiencia en gestión y dirección de proyectos de construcción. Soy consultor y asesor de empresas en materias relacionadas con solución de controversias en contratos de construcción, y regularmente también me desempeño como perito en la justicia arbitral en juicios de construcción. Lo que voy a exponer es los antecedentes y los aspectos técnicos del estudio que desarrollamos durante varios meses para llegar a las conclusiones que vamos a explicar en esta ocasión y que ya presentamos en nuestros documentos.
El estudio se basó principalmente en el análisis de las causas asociadas al proceso de presentación, revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva, causas que fueron analizadas hasta los hechos ocurridos y conocidos hasta la fecha del 16 de abril del presente año. Fundamentalmente, las causas se pueden explicar gráficamente en este diagrama, donde nos centramos en lo que dice relación con el atraso en los plazos de las respuestas del Ministerio de Obras Públicas respecto a los plazos que las VALI establecen, y también a las respuestas que regularmente se recibieron por la sociedad concesionaria en cuanto a respuestas incompletas, y también revisamos lo que tenía que ver con la calidad de las respuestas, en el entendido que la revisión de un proyecto de esta naturaleza y de cualquier tipo, en definitiva, tiene que ser convergente hacia una aprobación y, por lo tanto, requiere un cierto nivel de revisión. Estas causas que hemos analizado, ¿cierto?, podemos distinguir dos efectos principales. Un primer efecto, que es el que desarrollamos extensamente en nuestros documentos, tiene que ver con el efecto en el atraso en la ejecución de la obra. El atraso en la ejecución de la obra, que produce a su vez un impacto en la ruta crítica del contrato y de la programación. Con ello, como todos saben, la ruta crítica, al verse afectada, modifica los plazos de la construcción, y con ello, naturalmente, hay como consecuencia un mayor costo debido a la prolongación del periodo de construcción. Pero también hay otro efecto que no debemos dejar de mencionar, asimismo lo hicimos en la documentación, y que tiene que ver con la disrupción del contrato. La forma en que se fue desarrollando la revisión y la aprobación del proyecto de ingeniería definitiva generó este concepto, este efecto disruptivo sobre el contrato, que se manifestó concretamente como la necesidad de cambiar la secuencia constructiva de las obras. Una obra de esta magnitud, de esta complejidad, naturalmente que obedece y debe ser desarrollada en base a una estricta planificación, y si la ejecución se ve obligada a desarrollarse de otra forma, lo que produce como consecuencia son pérdidas de productividad de los recursos, y finalmente la pérdida de productividad nuevamente acarrea mayores costos a la ejecución. Una forma de graficar concretamente de lo que dice relación con los atrasos está en este gráfico, que es producto del análisis desarrollado y que corresponde a las parcialidades o paquetes del proyecto de ingeniería definitiva que se definieron como prioridad 1, dado que, como mencionó Víctor anteriormente, la sociedad concesionaria definió 3 niveles de prioridad que están directamente relacionados con la secuencia programada de las obras. Los paquetes de prioridad 1, que son los que se mencionan acá, y vemos que tuvieron atrasos importantes en la respuesta de la revisión del MOP. La barra roja en particular muestra la espera máxima en días por sobre el plazo que establecen las bases de licitación, y la barra azul es la espera promedio. Ahí vemos que, por ejemplo, el paquete número 4 se vio en un máximo retrasado en 186 días y en promedio 99, y en el otro extremo el paquete número 30, que llegó a esperar 405 días la respuesta de algunos de los documentos técnicos presentados. Este diagrama que mostramos en esta lámina es, lamentablemente, por razones de espacio del software, no se puede ver con mayor detalle, porque representa la secuencia de actuaciones de acuerdo a los documentos de ambas partes. Lo que está en recuadros de color calipso o celeste son las actuaciones de la sociedad concesionaria, y lo que está en los recuadros de color gris son las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas. Y para hacerlo de forma resumida, lo que estamos mostrando acá es que partió el proceso con la presentación de la revisión A del proyecto de ingeniería definitiva completo en febrero del año 2016, y siguió una secuencia en una línea con la revisión B y la revisión C,
que por cierto en las respuestas del Ministerio de Obras Públicas lamentablemente no venían completas, pero seguían una sola línea hasta que en la presentación de la revisión C de la sociedad concesionaria las respuestas del MOB se abren en varias líneas paralelas en la gráfica, pero en la práctica están desfasadas en el tiempo. Los recuadros, no lo mencioné, los recuadros están más o menos ordenados en orden temporal en las columnas verticales. Y entonces la revisión C se abre en 4 distintas series de respuestas, lo cual naturalmente provoca una desorganización bastante importante del proceso de desarrollo de la ingeniería. Cabe hacer notar que allá abajo, en la parte inferior, que no se distingue lamentablemente muy bien, hay 2 observaciones de la DGAC que llegan en el mes de abril y mayo del 2017. Eso es 1 año y más después de haber iniciado el proceso. En cada recuadro están indicados el número de ordinario o el número de carta y la fecha respectivamente. Para hacer el análisis al mayor nivel de detallamiento posible, la sociedad concesionaria decidió solicitar el apoyo de IDEM de la Universidad de Chile en términos de que pudiesen ellos desarrollar un estudio orientado a caracterizar cuantitativa y cualitativamente el proceso de presentación, revisión y aprobación del PID. Para ello, el IDEM tomó una muestra compuesta por 5 parcialidades, 5 paquetes, los paquetes 16, 17, 29, 30 y 36, que equivalen a un total de 5.620 documentos técnicos, y eso es el 67% del PID que había al momento del estudio. Dentro de los 5 paquetes hay 2 paquetes críticos y 3 paquetes no críticos, de manera que es una muestra representativa tanto por cantidad como por su calidad. El análisis se hizo hasta el proceso de revisión al 31 de enero de este año. El resumen general del estudio de IDEM, que está debidamente respaldado y detallado en los documentos que hicimos entregas al honorable panel técnico, concluyó que el 74% de las revisiones del MOB presentaron atrasos por sobre los plazos que establecen la base de licitación. El histograma que ven a continuación, que surge a partir del mismo estudio mencionado de IDEM, lo que hizo fue agrupar el total de observaciones que componían la muestra, dicho sea de paso, eran más de 20.000, y se hizo una estadística de datos agrupados, agrupándolos en clases con números de días de atraso, del 1 al 7, de 8 a 30 y así sucesivamente, como pueden ver en el gráfico. Lo que se obtiene de acá como conclusión de este histograma es que el 68% de las observaciones emitidas por el MOB tienen atrasos mayor o igual a 30 días, por sobre los plazos que las VALI establecen. Otro dato, bueno, están todos los datos disponibles, pero ahí se obtiene que hay 2.196 documentos que tuvieron respuesta con más de 180 días de atraso por sobre el plazo de las VALI. En la siguiente lámina lo que pueden ver es otra parte del estudio encargado a IDEM, donde IDEM hizo un análisis acerca de la calidad de las observaciones efectuadas por el Ministerio de Obras Públicas. En definitiva, lo que hizo IDEM fue caracterizar las observaciones en 6 categorías. En categorías de aprobado, que son comentarios como por ejemplo aprobado o se acepta o se adjunta en plano firmado o aprobado con comentarios. Categoría de con observaciones, que corresponde a cuando MOB emite observaciones iniciales a un documento técnico o insiste incluso en alguna observación que previamente no había sido atendida, también está clasificada ahí, o cuando hay documento no entregado o incluso cuando se manifiesta con rechazo. Esas son las 2 barras de color azul que suman un 42% y que son de acuerdo al estudio de IDEM, son respuestas que serían de cumplimiento con las bases de licitación. Sin embargo, hay también otras 4 categorías que son nuevas observaciones, observaciones repetidas, observaciones sin pronunciamiento u observaciones sin gestión, que corresponden en la globalidad de los datos analizados a un 58% y que de acuerdo a las conclusiones a las que arriba IDEM
son observaciones de no cumplimiento de las bases de licitación. También se dio una problemática asociada a las respuestas incompletas del MOP, porque sucedió que, habiendo presentado un determinado número de documentos técnicos la sociedad concesionaria, el MOP no siempre pudo o tuvo la posibilidad de responderlos en su totalidad. Y lo que vemos ahí en el recuadro, en las dos primeras columnas en particular, es justamente ese dato. Está separado por revisión, desde la A hasta la I, y luego las revisiones 0 y 1, donde vemos que solamente en 2 revisiones, hasta la fecha en que IDIEM desarrolló este estudio, 31 de enero del 2018, el MOP solamente en 2 revisiones había respondido la totalidad de los documentos técnicos entregados. En los demás casos, en ninguna de las revisiones llegó a contestar el 100%. Esta siguiente lámina, que también nos parece que grafica muy bien las circunstancias, es una lámina que muestra, un gráfico que muestra para los periodos de entre octubre del 2017 y julio del 2018, la comparativa entre las emisiones de documentos técnicos de la sociedad concesionaria y las respuestas del Ministerio de Obras Públicas dentro del plazo establecido en las bases. Las diferencias son sumamente claras. Las barras verdes muestran la cantidad de documentos técnicos emitidos y las barras rojas muestran la cantidad de respuestas a esos documentos técnicos que se otorgaron por el MOP dentro del plazo. En la lámina siguiente, para el mismo periodo de análisis entre octubre del 2017 y julio del 2018, lo que mostramos es la comparación entre los proyectos que debían estar aprobados de acuerdo a la planificación, a la programación, y los que realmente se obtuvieron con su aprobación. También vemos que dentro de los primeros meses hay una diferencia bastante importante en la aprobación efectiva contra la aprobación planificada, y a partir del mes de abril de este año se nota un incremento sustantivo en la tasa de aprobación del proyecto, lo cual mencionaba Víctor previamente en su presentación. En términos del análisis de impactos en los plazos, que nosotros desarrollamos y explicamos detalladísimamente en los documentos técnicos, lo que hicimos fue, en resumen, un análisis de 3 etapas. En la primera etapa, tomamos el programa de revisión 0 vigente actual del contrato y lo impactamos por 3 eventos derivados o asociados al proceso de revisión y aprobación del PID, haciendo el impacto y el efecto conjunto sobre la programación del contrato. Con ello se obtuvo un impacto sobre los hitos del contrato, pero no solamente concluimos ahí, sino que hicimos una siguiente etapa que fue desarrollar, esta vez con el mismo programa de revisión 0 vigente del contrato, pero con todas las actualizaciones de avances de la obra reales hasta el 16 de abril del 2018, de manera que pudimos observar en esa segunda etapa del análisis cómo se movían los hitos del contrato. Luego, la comparativa de ambos análisis muestra lo que está graficado en el diagrama de abajo, donde de la primera etapa se obtiene un efecto en plazo de la revisión 0 impactado, y sin embargo en la segunda etapa el efecto sobre los hitos del contrato es menor, es decir, da como resultado fechas anteriores, lo cual se explica porque la sociedad concesionaria ha estado permanentemente adoptando medidas de mitigación en la construcción de las obras, que tienen que ver con reorganización de recursos, reorganización de las actividades, reordenamiento de las faenas, por lo que hablábamos del cambio de secuencia, y esa mitigación ha dado resultados parciales en cuanto a recuperar ciertos plazos. Finalmente, en este diagrama lo que vemos es el resumen final en un esquema tipo Gantt, donde vemos que para la PSP P2, que tenía fecha del 3 de noviembre del 2018, se produce un desplazamiento de la fecha de término en base al análisis de 268 días, y responde eso a una
a la mitigación de 85 días que se obtiene y que mencionaba anteriormente, la PSP P3, que tiene fecha de contrato el 3 de noviembre del 2019, se obtiene un desplazamiento de 67 días hasta enero del 2020, con 48 días de mitigación producto de las medidas adoptadas, y la PSP2, con fecha de cumplimiento del 3 de noviembre del 2020, tiene un desplazamiento de 221 días de acuerdo al análisis, lo que ya considera 91 días de recuperación por medidas de mitigación adoptadas. Eso es, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Gilles Roland, el director del proyecto de la constructora en Santiago desde el inicio del proyecto hace 3 años. Entonces, tengo 37 años de construcción alrededor del mundo en muchos proyectos de obras civiles o de edificios, lo que me valió esta nominación en la empresa. El último, antes de venir a Santiago, fue un distrito financiero en Doha, en Qatar, que es un grupo de 10 torres y un hotel de 5 estrellas, doble de la superficie del aeropuerto. Y inicialmente un distrito financiero, pero que se convierte a medio plazo en la nueva oficina central de Qatar Petroleum, con todos los cambios que se pueden imaginar. Esta última experiencia en particular es muy valiosa y necesaria para asumir el desafío del proyecto del aeropuerto de Santiago, sin duda un otro megaproyecto. Megaproyecto significa mega medidas adaptadas al tamaño del proyecto en todos los aspectos. Además de su tamaño, el proyecto es complejo. Primero tenemos un periodo de diseño que es apretado, seguido con un periodo de construcción que es mucho apretado también. El PID contiene 2 etapas mayores. Desde la adjudicación en abril de 2015, tenemos 150 días para la primera entrega de las infraestructuras en septiembre de 2015. Lo hacemos en tiempo. Al día 300 tenemos un desafío con la entrega del PID completo en febrero de 2016 y de nuevo lo hacemos en tiempo. Luego, de acuerdo con el contrato, el diseño debe ser aprobado al día 450 en julio de 2016, que es la fecha última para emitir la solicitud de iniciar el proyecto y luego de recibir la fecha de inicio que activa el periodo de construcción de 48 meses. Además del diseño, las fases de construcción. Para pasar del estado inicial del aeropuerto al aeropuerto futuro, se debe construir el proyecto en un aeropuerto en operación. Eso requiere una planificación como un reloj. Tenemos 3 temas mayores de fases que se entrecruzan. Hay las infraestructuras, los estacionamientos con una capacidad mínima de mantener durante la construcción y los edificios. Estos 3 puntos representan más de 30 fases diferentes, para lo cual el diseño debe aprobarse simultáneamente. Por lo tanto, el proyecto es complejo, pero obviamente factible, con una preparación y un dispositivo constructivo adecuados y que todas las partes sigan el mismo objetivo sin interferencia irrazonable. Y lo que pasó en la aprobación del diseño es una interferencia irrazonable. La adaptabilidad es una de las claves de éxito en todos los proyectos, especialmente en megaproyectos. Así, para abordar los retrasos ya existentes en el proceso de aprobación,
planteamos una adaptación necesaria para definir 3 prioridades en partes distintas del proyecto porque se construyen en acuerdo con el cronograma de obras. Lamentablemente, a pesar de haber aprobado tal medida, el proyecto todavía sufre atrasos en los plazos de revisión, requiriendo nuevas adaptaciones de nuestra parte. A la fecha de inicio de la obra, el PID está muy lejos de ser aprobado y los pocos planos aprobados no permiten un inicio normal de las obras que, sin embargo, deben iniciar. Fin de 2016, el programa de obras Revisión Cero es desarrollado en vista de la situación general de los retrasos y el programa es aprobado. De nuevo, este programa muestra rápidamente atrasos en los plazos de revisión, sin mencionar la pobre calidad de muchos comentarios recibidos. Así, 2017 es una continuación de eventos adversos, incluyendo un cambio de inspección fiscal en julio y culminando en diciembre con la desmovilización completa de los recursos del hito, cuando el progreso de la aprobación del diseño es solamente de 35%. El T2M, el terminal principal. La planificación del T2M, que tiene 8 cuerpos, tiene una aprobación que se anticipa meses antes de su ejecución, según una secuencia de obras definida. De hecho, los cuerpos son aprobados de 9 a 16 meses de atraso por el último, el 13 de abril 2018. Además de llegar tarde, la aprobación de los planos es errática y sin considerar la secuencia de obras, a pesar de todas las reuniones que sostuvimos para una plena comprensión con los equipos de la asesoría técnica, creando así una disrupción masiva en la ejecución de las obras. Tenemos que adaptarnos de nuevo y cambiar la secuencia de construcción según el recibido de los planos aprobados, a contra de una secuencia original, optimizada y lógica. Así, aquí tenemos la situación en diciembre de 2017, cuando todos los recursos de la AIF se van del proyecto. La parte RORA es interrumpida dado a no aprobación y también no perspectiva de cuándo el diseño será aprobado. Para mitigar el impacto negativo de atraso, en la parte baja acá, empezamos la excavación secundaria, la enferradura, el encofrado, pero no en hormigón, que interrumpen totalmente la secuencia normal de trabajos. La situación en abril 2018, después de la aprobación de todos los cuerpos, con el último cuerpo, el cuerpo B, el 13 de abril 2018. Así se puede ver el avance de la secuencia alterada, con, por ejemplo, el cuerpo D a la parte bajo derecha, que es más avanzado que el cuerpo H, que está acá. Finalmente, eso es la curva de aprobación hasta la fecha, donde podemos distinguir 3 diferentes fases, periodos de aprobación. El primero con 165 documentos aprobados por mes promedio, segundo con 55 y el tercero con 800 documentos aprobados por mes. Estos 3 periodos corresponden a 3 inspecciones fiscales diferentes, con 2 cambios ocurridos en julio 2017 y en abril de 2018. En realidad, el primer cambio bajó 3 veces la tasa de aprobación promedio anterior, que ya estaba afectando severamente el progreso de las obras. Desde abril, la nueva inspección fiscal, el segundo cambio es más que drástico, con un promedio actual de 800 documentos aprobados por mes, lo cual debería permitir de alcanzar 100% del diseño aprobado
antes fin de 2018. Y debo enfatizar que este cambio ocurre con la misma calidad de diseño desde abril que antes a hoy. Gracias por su atención. Hago presente que quedan 4 minutos para la presentación. Perfecto, muchas gracias. Simplemente para finalizar, reiterar los conceptos y las peticiones concretas que están en la solicitud de recomendación en términos de conceder los plazos que allí se indican para las PSP P2 y las PSP provisorias parciales. Y reiterar también las reservas que se formularon en el escrito respecto de una serie de otras materias que están actualmente en evaluación, básicamente que tienen que ver con cuestiones de carácter económico, ¿no es cierto?, que no han sido planteadas acá, en esta solicitud. Lo que se ha planteado en esta solicitud es únicamente una petición de reconocimiento de extensión de plazo que sea compatible con la realidad actual del proyecto. De esa manera quedamos a disposición de los miembros del honorable panel para hacer las consultas que resulten necesarias y pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones y ahora vamos a iniciar las preguntas por parte del panel, empezando por la señora Francisca Castro. Muchas gracias. Un par de preguntas. El MOP sostiene que ustedes adicionan antecedentes nuevos tras cada revisión. ¿Es correcto, sí o no? En realidad lo que ocurre es que hay una dinámica, que es la que mostramos en una lámina de mi presentación en particular, en donde se va dando que la presentación de documentos, por un lado, no es respondida completamente, pero por otro lado también genera en aquellas que sí fueron respondidas la solicitud de algún otro documento adicional complementario, y efectivamente en ese caso la respuesta que corresponde es entregar el documento que fue solicitado, por ejemplo, una lámina de detallamiento. Gracias. O sea, entiendo entonces que lo que ustedes respondieron, los documentos nuevos corresponden a respuestas solicitadas por el MOP. Sí, claro. Eso son lo que... ya. Después, ¿es cierto, corresponde que entregaron documentos bajo una normativa extranjera? Lo que sostiene el MOP. Yo diría que prefiero responder esa pregunta, déjeme hacer la consulta, si el panel me lo permite. Por supuesto. Perdón, no sé si se refiere a alguna norma en particular. No, solo que en la respuesta del MOP dice que ustedes entregaron sendos documentos bajo normativa extranjera. Quiero saber si es correcto o no es correcto. Hay un asunto debatido respecto de la normativa de protección de normas ignífugas y de incendio, porque las bases de licitación establecían una norma internacional para el diseño en esta materia, digamos, y hubo una cierta controversia en algún momento respecto a qué norma, si era la SPA, la americana, o era la chilena, la que debía aplicarse, ¿ya? Y no sé si se refiere a eso a la pregunta, pero aprovecho de aclararlo. Gracias. ¿Qué entienden ustedes por parcialidades? Porque también una de las discusiones que hay es que ustedes habrían dividido en especialidades, atomizado mucho el proyecto en parcialidades y a su vez en especialidades, cosa que era complicado después de entender si es que eran posibles construcciones independientes por sí mismas, si esto correspondía y si tenía un contexto, se podía entender con un modelo completo. Entonces, ¿qué entendemos ustedes por eso? ¿Qué respuesta tiene usted a eso? Sí, en realidad la definición de parcialidad está sumamente claramente definida en las VALI, ¿cierto? Y corresponde a aquellas unidades de construcción independiente. Exacto. Entonces, la sociedad concesionaria
y hay que entender que un proyecto de esta magnitud y de esta naturaleza necesita tener algún tipo de organización y supervisión. Definió y propuso más bien, y fue aceptado, un total de 40 parcialidades. Ahora, cada parcialidad, comunidad susceptible de construcción independiente, tiene diversas especialidades, que es un concepto que no hace falta que esté mencionado porque es de simple entendimiento, y hay especialidades eléctricas y especialidades sanitarias, etcétera, etcétera, estructurales, arquitectura, lo que fuere. Entonces, no hay una contraposición. Lo que hizo la sociedad concesionaria fue definir las 40 parcialidades que después tuvo que redefinir hasta 122 parcialidades, las subdividió. Pero siempre pensando en el concepto de unidades de construcción independiente. Las especialidades van de la mano a cada parcialidad. ¿A qué se debe entonces, según usted, que se le solicite que presente una memoria de integración, que no se entendía y que no se podían aprobar estas parcialidades atomizadas? No, la memoria de integración, en la revisión I, que menciona las bases, en particular se refiere a la necesidad de que un proyecto que está subdividido en partes, como cualquier proyecto de construcción, necesita después ir integrando y coordinando esas diversas partes para que sean técnicamente coherentes, digamos. Perfecto, así. ya entendemos lo mismo entonces. ¿Hay, según ustedes, entienden que hay un número de revisiones máximas? O sea, por ejemplo, una revisión A, B, C, D, E. ¿Entienden ustedes que podría haber un número de revisiones máximas? No hay número de revisiones máximas, pero se Perfecto. entiende por un proyecto como así, se entiende cuando hay los recursos necesarios que 2 revisiones son suficientes, 2, 3 máximo, pero no 6 o 7. 3 máximo, Sí, 2 a 3. pero eso es algo subjetivo. No, sí, No, de experiencia. Bueno, si pudiera complementar la respuesta, lo que ocurre es que hay una combinación, ¿no es cierto?, para la organización del proyecto, sus programas, sus plazos, ¿no es cierto?, dados las fechas de cumplimiento que había que ejecutar, diseñar y ejecutar la obra, hay que combinar la estructura contractual que establece las bases de licitación, ¿no es cierto?, que efectivamente no establece revisiones máximas, ¿eh? Pero también hay que combinarla con el programa de ejecución de obras, que fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas. Porque esa combinación de cosas es lo que hace que se pueda ejecutar, desarrollar la ingeniería y ejecutar la obra en los plazos que se exigen por parte del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que, si bien evidentemente no es exigible una aprobación de un proyecto, pero sí tienen que estar dados los recursos y las condiciones necesarias para que esa revisión sea oportuna y en las iteraciones que sean necesarias para que se tengan aprobados dentro de los plazos previstos. y por último, ustedes han notado y hacen notar durante su presentación que la tasa de revisión y aprobación de los documentos en este último periodo ha aumentado de forma notoria. Y ustedes básicamente dicen que es por un cambio en el inspector fiscal. ¿No creen ustedes también que finalmente ustedes entregaron toda la información que se requería? ¿No hay un cambio en la información, en el tipo de información que ustedes entregan al MOP? No No. es efectivo porque la información que se ha entregado al MOP ha sido siempre la misma, desarrollada por las mismas firmas de ingeniería, ha sido la misma calidad, no ha variado. Aquí claramente yo no soy yo quien para calificar por qué se ha dado este cambio, digamos, pero nosotros hemos simplemente hecho una constatación que con la actual administración de gobierno y con el actual inspector fiscal, efectivamente ha existido un cambio notorio, que lo dicen las cifras, digamos. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Si hay voluntad política, si hay otro tipo de razones, la verdad es que nosotros no somos quienes para calificarla, pero esa es la realidad. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. Roberto Añerén tiene pregunta. Yo quería preguntarle al señor abogado que había dicho que habían observaciones no atingentes. ¿Usted puede dar algún ejemplo de aquello? No, yo no. Simplemente lo que estoy haciendo es referirme al estudio del IDEAM, que fue proyectado en una de las láminas, donde hay un cuadro donde califica las observaciones como sin contenido, en el sentido de que
cuando se recibe esa observación, la concesionaria no tiene cómo gestionarla porque no está señalada en la observación la forma de resolverla. Hay otras observaciones que son sin gestión, que se llaman, y también carecen de una cierta guía o una cierta ilustración para poder resolverla. Entonces, a eso me refería yo en términos generales, como no atingentes, por cuanto no se podían resolver por la manera en que fueron emitidas. Ya, en ese contexto, el panel quisiera saber y tener un listado de todo aquello que no es atingente. Así que le ruego que prepare esa lista y nos haga saber cuáles son las observaciones que, en opinión de ustedes, no son atingentes en las revisiones del MOP. Y lo mismo con las que no tienen gestión o no se le hace gestión. Sí, están detalladas en el estudio del IDEM, que ya está acompañado al panel, pero de todas maneras se los vamos a señalar porque hay muchos documentos, entonces quizás es difícil de poder ubicar el detalle de esas observaciones, pero se los vamos a hacer llegar. ¿Sí? Como complemento a lo que señalaba el abogado, yo quisiera mencionar que efectivamente, tal y como dice el estudio que desarrolló IDEM y como mostramos en la presentación, existen 4 tipos de observaciones que fueron calificadas por IDEM como de no cumplimiento, como señalé. Y en particular el nombre de ellas era nuevas observaciones, vale decir, se refiere a observaciones que, habiendo tenido a la vista el documento técnico previamente, no se hizo la observación en la oportunidad de revisión, sino que se hizo a posteriori, o observaciones repetidas que, habiendo sido atendida la observación por la sociedad concesionaria, se volvió a repetir en una revisión posterior, inexplicablemente. Observaciones sin pronunciamiento, que son específicamente aquellas observaciones donde el espacio, la celda donde debiese ponerse la observación, queda en vacío, o dice pendiente, o dice la frase en revisión. Y finalmente, las observaciones sin gestión, que son observaciones de pronunciamiento de carácter general, como por ejemplo, dice no cumple la norma, sin indicar qué parte del documento no cumple la norma, o sin indicar qué norma es la que no se cumple, y por lo tanto no se permite hacer ninguna gestión porque es un pronunciamiento que no se permite resolver por sí mismo, por sí solo. Esas son las 4 categorías que estaban en el gráfico, no sé si recuerda, con barras de color, exactamente, con barras de color rojo. En el documento de IDEM está detallado toda la descripción de estas categorías que acabo de mencionar y la estadística asociada. Ahora, se trata de un universo de 20.380 observaciones, de manera que el volumen de información es bastante grande, pero lo puede encontrar y lo podemos acompañar a continuación cuando lo requieran. A ver, una opinión personal, pero una nueva observación significa que a alguien se le pasó algo que estaba mal hecho en la revisión anterior, por algo lo están observando nuevamente. Nueva observación, dice. No sé qué tiene de malo eso, digamos. Para ser más preciso, no, lo que pasa es que las bases tienen una dinámica definida del proceso de revisión que una vez que se recibe un documento se observa y luego la concesionaria tiene la obligación de atender esas observaciones, resolverlas y luego ya quedó resuelta, no vuelven a observarse nuevas observaciones del mismo documento hacia atrás. Disculpe, ¿Y cómo se puede hacer eso entonces si no se le ha presentado de nuevo al MOP el mismo documento? ¿Cómo vuelve a observar el MOP? No lo entiendo. ¿Me puede explicar eso? No, disculpe. Usted dice que se presenta una observación o un plan o un diseño, sí. Se observa, se devuelve. Y después usted dice, se volvió a observar. ¿Pero cómo? Si ya se lo mandaron, ya de vuelta. Lo que pasa es que son nuevas observaciones que se pudieron haber hecho en la primera instancia y se debieron haber hecho en la primera instancia y no se hicieron posteriormente. Observaciones al documento, al mismo documento. Es decir, se entrega un plano de lo que fuere, revisión A, el MOP emite una serie de observaciones, se resuelven las observaciones y se entrega el documento en revisión B, pero surge una nueva observación que debió haberse efectuado en la revisión A. Ese es el planteamiento. O sea, el MOP volvió a revisar lo que ya había revisado. O al menos volvió a encontrar algún documento, algún detalle que debió haber encontrado y haber hecho manifiesto en la primera revisión. Y si esa fue una omisión del MOP y el MOP se da cuenta que había que corregirla, ¿a usted le parece que eso está mal?
Lo que pasa es que la estadística habla por sí sola. El volumen, no estamos hablando de 3 o 4 circunstancias de ese tipo, estamos hablando de varias centenares de observaciones calificadas así, si usted lo puede verificar en la estadística. Sí. No, yo entiendo que no es un proceso normal eso, pero Sí. hay un problema de gestión, Sí. pero el proyecto tiene que quedar bien, digamos. Esa es la conclusión lógica de todo este proceso. Sí, disculpe, no, a nosotros nos parece bien. O sea, el proyecto tiene que quedar bien y evidentemente, sí, el problema es un tema de plazo. Sí. Básicamente, ¿cómo afecta eso al plazo? Ya vamos a ir sobre eso, porque... A ver, primero que nada quisiera preguntarle al señor gerente del proyecto cuál es la fecha de inicio que considera él del proyecto. Fecha de inicio del proyecto es el 4 de noviembre de 2016. Pero en su presentación aparece el 1 de abril. 1 de abril. En la adjudicación, en este programa, usted indica que partió con los 150 días y No, los eso 300 días Perdón. del PID el 1 de abril, no el 1 de noviembre. O en abril, no sé si el 1 o el 12 o lo que sea. La fecha de la adjudicación no, es la... Bueno, la fecha de adjudicación, pero usted abajo tiene una línea de tiempo donde dice 150 días más 300 días y todo eso le suma y llega a julio del 2016, pero no tiene nada que ver con noviembre. Sí, porque hay una... Normalmente se debía hacer inicio de agosto, fin de julio, inicio de agosto de 2016, pero por razones otras que construcción, la fecha actual fue 4 de noviembre de 2016. Ya, pero dígame usted, ¿cuál es la fecha de inicio de la carta Gantt del PIB? El 4 de noviembre de 2016, del programa Revisión Cero. Oui, que es, alors, No lo entendí. pardon. El inicio del diseño es desde el inicio de abril de 2015. Esa es la fecha de inicio de la carta Gantt. Por el diseño, sí. Muchas gracias. Si me permite complementar, Sí. lo que pasa es que en esa lámina está dividido, ¿no es cierto?, como es obvio, lo que es diseño y construcción. Entonces, la etapa de diseño, conforme a las bases, tenía una especificidad que tenía que ver con unas infraestructuras especiales que tenían que ver con la... Y ese diseño había que hacerlo en 150 días. Y en paralelo había que desarrollar en los 300 días el resto del PIB. Entonces, la carta Gantt de diseño parte en abril del 2015. Debiese haber terminado, ¿no es cierto?, con la entrega del PIB, como de hecho ocurrió a los 300 días, y la fecha de inicio de la construcción al día 450 desde el inicio de la fecha del contrato, digamos, que es de abril de 2015. Y de ahí comienza, ¿no es cierto?, De la adjudicación, dice usted, porque la fecha del contrato es otra. la fecha de adjudicación. Y de ahí comienza la etapa de construcción, que viene entremezclada en la práctica, aunque debió haberse integrada por toda esta problemática de aprobaciones parciales. Yo quisiera también preguntarle al gerente del proyecto cuál es el plazo que le está reclamando en exceso. Se lo digo más fuerte. ¿Qué plazo es el que usted está reclamando en esta discrepancia? Estamos reclamando el plazo para tres fechas. La fecha final, que es la PSP 2, que es con 211 días de extensión, y dos otras extensiones para las PSPP parciales, PSPP 2 y PSPP 3.
que son diferentes con diferentes cálculos. La fecha final del proyecto con la PSP 2, lo que reclamamos es de junio de 2021. A ver, no le entendí mucho, perdone, pero la fecha de puesta en servicio del proyecto, en su opinión original, ¿cuál es? La PSP 2. La PSP 2 es 3 de noviembre 2020. ¿3 de noviembre? 2020, sí. ¿Y usted está reclamando sobre esa fecha cuántos días en exceso? 221. 221 días. Sí. ¿Y la PSPP 2? Son 200. Fecha original y fecha de reclamo. Alors, la fecha inicial es 3 de noviembre de 2018, la fecha inicial, y reclamamos una extensión de 268 días. ¿Usted puede hacer llegar al panel la carta Gantt impactada que demuestre estos plazos de demora que usted está reclamando? Sí, podemos. Tanto del PID como de la construcción. ¿Me permite Sí. responder? Sí, Sí. Ambas cartas Gantt están acompañadas en los antecedentes entregados el 30 de mayo al honorable panel técnico. Está la carta Gantt impactada, la carta Gantt actualizada y también la carta Gantt original del contrato, la que no tiene ningún impacto. O sea, Claro. está a la vista toda la información. Pero la podemos acompañar. No, si está acompañada, Sí. entonces no es necesario. ¿Las parcialidades que propusieron ustedes fueron aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas? Sí, también, sí. Las 40 parcialidades fueron Sí. aprobadas Sí, como construcciones independientes que se podían desarrollar aparte. Ouais. Están todas aprobadas. No, el diseño no es todo aprobado, pero el hecho que hay 40 parcialidades diferentes es aprobado. Sí. No entendí. ¿Me puede...? Las parcialidades como tal están aprobadas, la subdivisión del proyecto. Lo que él dice es que algunos de esos diseños todavía no han sido aprobados dentro de esas parcialidades. No, pero la parcialidad como Sí. como paquete de construcción Efectivamente están aprobados. sí. necesitaba la aprobación del inspector fiscal. ¿Eso Sí. se hizo? Sí. Así es. Ya. Y después de estas 40 que se transformaron en 112, ¿eso se refiere a las especialidades de cada paquete o se refiere a otras unidades de construcción o constructivas que ustedes podían desarrollar aparte? Las 122, corrijo, nuevas parcialidades, fue una subdivisión de las 40 parcialidades originalmente aprobadas. En definitiva, es el mismo concepto, pero en unidades de construcción independiente más pequeñas, una subdivisión. No son especialidades. Son otras unidades, Son- otros paquetes de construcción que son factibles de ser independientemente. Sí, ¿Y esas tienen la aprobación del Ministerio de Obras Públicas? sí, La 122. sí, es así como se ha estado entregando el proyecto desde hace meses, en esa forma. Ok. 122. Muchas gracias. No tengo más preguntas, Presidente. Y quisiera preguntarles, existe un acta de reunión del 24 de diciembre del 2015, donde la concesionaria propone ciertas prioridades. Y luego la concesionaria sostiene que el MOP no considera esas prioridades, entrega parcialidades y prioridades, ¿no es cierto? La 1, 2, 3, que no considera esas prioridades. Quisiera que me expliquen qué se basa para entender que el MOP resulta obligado o debiera atender a las parcialidades planteadas por usted. A ver, primero, desde el punto de vista contractual nomás, la verdad es que las prioridades, como tal, no es un concepto que esté contemplado en las bases de licitación, sino que solamente parcialidades o unidades independientes de ejecución. Pero lo que ocurrió en la práctica es que dentro de las medidas posibles de mitigación que la concesionaria vio y su constructora
para intentar, ¿no es cierto?, impactar lo menos posible el efecto en el plazo, se nos ocurrió plantearle al Ministerio de Obras Públicas que pudiera guiar su revisión, digamos, conforme a aquellas unidades de ejecución que resultaban más críticas conforme al programa de trabajo. Y ahí es donde se incorpora extracontractualmente, por llamarlo de alguna manera, digamos, en el sentido de que no estaba previamente contemplado en el contrato, este concepto de prioridad. Pero se hizo, se planteó con esa finalidad y el Ministerio de Obras Públicas, la verdad, que no lo objetó. De hecho, la revisión del programa, o sea, de las unidades y de las parcialidades, se empezó a hacer de esa manera, con esas prioridades, porque desde el punto de vista técnico de programación, era muy claro que esas parcialidades, esas unidades, eran las más críticas. Entonces, de lo que se trataba era de trabajar en conjunto con ese criterio de prioridad, ¿no? Y lamentablemente no fue suficiente, se atendió, pero se atendió parcialmente y no fue suficiente para mitigar todo el efecto en el plazo, digamos. A eso obedece el concepto de prioridad. Muy bien. En cuanto al equipo de revisores, que la concesionaria afirma que son insuficientes, quisiera que lo explican, pero quisiera que explicara aquí esa insuficiencia. Es en comparación, porque se compara con Carrial Sur, con el aeropuerto del Loa, en cuanto al equipo de revisores propiamente, ¿no es cierto?, los informes. Esa insuficiencia quisiera saber se basa en qué, en un criterio, en el presupuesto oficial de la obra, es comparativo con otras obras, a un criterio de insuficiencia de la concesionaria, o bien a un incumplimiento de las respectivas bases para la asesoría y la inspección fiscal. La situación no parece simple. Tenemos más o menos 8.000 planos, documentos que entregamos al MOP para su revisión y aprobación. Tenemos un equipo muy grande técnico, con más que, logramos 150 ingenieros y dibujantes más el equipo de BIM, y hoy todavía estamos más que 120 personas en el departamento técnico. Y cuando hemos entregado el PID 2 años y medio atrás, el equipo que estaba al lado de la asesoría por la inspección fiscal es solamente de 11, 12, quizás 13 personas. Es imposible para nosotros de entender cómo se puede revisar con los plazos de revisión que existen en el contrato, cómo se puede revisar tan cantidad de planos con estos recursos que estimamos son insuficientes. De nuestra experiencia de este tipo de proyecto, de tamaño de proyecto, entiendo, y es también una razón por la cual hemos adaptado y hemos proponido las prioridades, por ejemplo, que acabamos de conversar, y que para tener una secuencia lógica en consideración de la ejecución de las obras siguiente el cronograma de obras. Entonces, de su respuesta tengo que concluir que es a juicio de la concesionaria insuficiente, y esa insuficiencia producto de la evaluación que ustedes hacen con la experiencia que tienen en los temas. Sí, correcto. Perdón, como complemento a lo que señaló Gil, lo que usted mencionó recientemente respecto a que se hizo una comparación con otros aeropuertos nacionales en etapa de diseño de proyecto. Justamente la razón para incorporar esa comparación era tratar de objetivar el análisis, porque la experiencia
muestra que, claro, 11 personas en la práctica revisores, o 15 si contamos a los coordinadores y al de BIM, son claramente insuficientes para realizar un volumen de esta magnitud y de un proyecto que además no es fácil. Pero además de eso, para objetivarlo, hicimos la comparación con otros aeropuertos. Y por eso que aparece en nuestro informe la comparación con el LOA y con Carril Sur. Que ahí están los datos y que demuestra que en Carril Sur, con un proyecto que era 20 veces menor que en el caso de Merino Benítez, hay una cantidad similar de revisores. En particular hay 7, y en nuestro caso, revisores propiamente tal, hay 11. Entonces, como que no guarda relación ni proporcionalidad alguna, y por eso se incluyó esa comparativa. Y Sí, si adelante. permite un comentario más. Me parece que el MOP quiere hacer una revisión seria del proyecto del PID, que es normal, es un proyecto muy importante y es normal. Y lo que no entiendo es que, en comparación de la cantidad de planos que tenemos, una revisión seria se debe hacer con la cantidad suficiente de revisores que no se acuerda hay una discrepancia entre los dos. El hecho de hacer el trabajo serio y de no tener suficientes recursos. Muy bien. Respecto al mismo tema, para el abogado, quisiera preguntarle si entonces usted, a partir de esto, puede aseverar que hay un incumplimiento contractual del MOP en virtud del número de revisores que tuvo para el proceso de revisión del PID. A ver, como lo decía en la presentación, un proyecto como este requiere una colaboración activa de las partes para poder cumplir el objetivo, digamos, de plazo, de construcción, de diseño, de construcción, etc. Y en ese sentido, efectivamente, como decía Gilles Roland, hay un desbalance, ¿eh? Porque uno podría discutir eternamente si el proyecto es bueno o malo, si tiene la calidad o no. Evidentemente, en un proyecto de esta magnitud, nada es absoluto. O sea, evidentemente pueden haber errores. El tema es tener alineados los recursos y las voluntades, ¿no es cierto?, técnicas, etcétera, para poder sacar adelante los temas. Y ahí es donde nosotros sentimos que hubo una insuficiencia, ¿ah? Ni siquiera hemos comentado ni hemos dicho nada respecto a de la competencia profesional, que no la cuestionamos, ¿ah? Sino que simplemente un tema de suficiencia de cantidad de profesionales, que si uno saca la cuenta, los 8.000 documentos, por la cantidad de días que conforme al programa debían aprobarse, hace una cantidad, si no mal recuerdo, de algo de 200 documentos diarios por persona o algo similar. Entonces es imposible, ¿ah? Y nosotros no juzgamos a los funcionarios, ni mucho menos, al contrario, pero evidentemente faltó una colaboración. Ahora, desde el punto de vista jurídico, si uno estuviera en un tribunal, que entiendo que no estamos en un tribunal, ¿ah? Pero claro, si uno se pone como abogado, efectivamente la falta de colaboración en los contratos de esta naturaleza efectivamente es un incumplimiento, ¿eh? Y en ese sentido, la falta de recursos, nosotros lo entendemos como un incumplimiento al deber de colaboración activa que debió haber tenido por mucho tiempo el MOP y que la está teniendo ahora en los últimos meses. Muy bien, muchas gracias. Quisiera... ¿Termino? Sí, ya. A ver. En cuanto a lo que sostuvieron en la presentación, relativa a la combinación del plazo de revisión y en relación al plazo de inicio de obra, conforme al programa de obra, considerando que este programa de obras establece las mismas bases, que se va ajustando y es dinámico, es decir, es un programa de obras que se presenta, pero luego se ajusta y lo señala expresamente las bases. ¿Podría explicarme cómo se armoniza esto entonces, lo que ustedes plantean, si efectivamente hay plazos de revisión, plazo de inicio de obras y un programa de obras que es programa
presentado inicialmente que se tiene que ir ajustando. A ver, desde el punto de vista legal, primero, no sé, contractual, de lo que se trata, como en todo proyecto de esta magnitud, de esta naturaleza, es de armonizar lo que establece el marco contractual, ¿no es cierto?, sobre el cual se hace la oferta, ¿no es cierto?, y se hacen los supuestos tanto económicos como de plazo, de organización y de recursos, ¿no es cierto? Todos los recursos alineados con los objetivos que debe cumplir el contratista, concesionario, y que son obviamente de interés del Ministerio de Obras Públicas y de interés público, en definitiva, en un proyecto como este. Entonces, el tema es cómo poder calzar, ¿no es cierto?, los plazos de revisión del programa con la organización propia de la obra. Y ahí es donde, tanto en la oferta, en el documento número 10, que está un programa de ingeniería y de obra, como en el programa posterior, que también tiene una etapa de diseño, ingeniería y de obra, lo que se hace es armonizar, ¿no es cierto?, la estructura de aprobación de un proyecto con los plazos que son necesarios para poder cumplir los plazos que el MOB nos exige, digamos. Entonces, claro, si uno hubiese dicho es que en realidad el proyecto es deficiente, 100% deficiente, es malo, es de mala calidad, permanentemente es así, bueno, evidentemente que no tendríamos ni siquiera que estar aquí, porque sería de nuestra responsabilidad. El problema no es ese, el problema es que por esta falta de recursos, que la verdad es que es lamentable, si nosotros no queremos juzgar al Ministerio de Obras Públicas ni nada, pero es lamentable, no se pudo hacer la revisión a tiempo. Entonces, la inacción, digamos, la falta de recursos del MOB hace que en definitiva no se pueda tener con el proyecto en armonía con el resto de los documentos que también son contractuales, los programas de ejecución de obra. Entonces, se comienza al día 450, se comienzan las obras con solamente un 13% del proyecto aprobado. Y eso evidentemente altera la secuencia constructiva, hace que tomemos medidas de mitigación, las parcialidades, etcétera, una serie de cosas, y con lo cual no nos queremos declarar, digamos, perfectos ni mucho menos. Pero sí faltó, y hay un desbalance en la colaboración del MOB, no en términos de voluntad ni en términos de disposición, sino en términos de recursos. Y eso hizo que en definitiva se produjeran los efectos que ahora, digamos, se están produciendo en el proceso constructivo. Muchas gracias. Para terminar, al final cuando termine, para terminar, quisiera preguntarles, a lo mejor yo revisé los informes, los documentos y no lo vi, me llamó la atención, si bien hay mucha información y muy detallada, no encontré un cuadro similar que es en la versión más simple a lo que ustedes presentaron en la página 5 de la presentación, donde se da cuenta de las iteraciones, de esta otra, donde se da cuenta de las iteraciones haciendo referencia a la revisión, pero por parcialidad, y a los ordinarios. Porque en la página 59 y 60 del informe de JET, aquí se habla de mediante carta tanto, se entrega el PRID en revisión B y luego mediante ordinario, entonces se presenta por paquetes, ¿no es cierto? El 3, 7, 8. Pero con toda la información que tenemos aquí, y el IDIEM profundiza bastante, pero no vi ningún cuadro, siendo un punto fundamental en toda la discrepancia, que contuviera, yo sé que es harto, pero dado que está, como linealmente, que fuera mostrando y demostrando lo que ustedes sostienen en cuanto a con columnas o no sé cómo, indicando por ordinario se presentó, porque aquí el IDIEM, que es una institución sumamente respetable, digamos, estudió y hace aseveraciones, pero no cita específicamente cada ordinario ni cada carta, no referencia, cuando señala los atrasos, no los referencia. Entonces, si yo quisiera hacer el análisis detallado, que es largo y trabajoso, pero fundado, no tengo
toda la información que está aquí sistematizada junta en una sola línea, donde se indique por paquete todas las iteraciones, me refiero. Yo sé que son muchas, pero dado que sea el punto central de la discrepancia, lo echo de menos, salvo que, porque elaborarlo nosotros a partir de todo es imposible, no tenemos los plazos para hacerlo. Y de hecho, salvo que usted me diga que no lo vi, que está aquí, nosotros quisiéramos pedírselo. Sí, claro. Le respondo. La verdad es que la información sí está en nuestro informe. Eso es una buena noticia porque no hay que construirla. Efectivamente, es muy trabajoso. Está particularmente para los 3 eventos que analizamos de impacto en la ruta crítica. Nos concentramos en eso. Lo que usted ve en esta expresión gráfica, en este diagrama, no es nada más que la forma gráfica de expresar lo que está en planillas en el documento técnico, porque hay un seguimiento de ordinario y carta, etcétera, de cada uno de los paquetes que analizamos en los eventos. ¿Existe esa...? Sí, existe, pero no... Pero no existe en este diagrama. Sí, yo a lo que me refería, o sea, está respecto de cada una, pero no hay una figura que lo sistematice como la considerando que todo. Más elaborada que esa. Un poco como como la que mostramos en esta lámina. Claro, como esta, pero mucho más... Aquí se citan los ordinarios, un resumen, digamos, porque hay varios cuadros, muchos cuadros y líneas donde contienen, pero no están referenciados. Entonces, finalmente, para hacer el trabajo tendríamos que ir uno por uno. Entonces, tal vez sea bueno tenerlo porque es cierto que hay mucha información, pero elaborarla en los plazos del panel para poder revisar nosotros esa información no es fácil. Ok, sí lo podemos acompañar. No, simplemente por complementar brevemente nomás que el estudio del IDEM se focalizó en una muestra representativa de 67% del proyecto, no de todo, pero le pedimos especialmente que analizara la validez del impacto en la ruta crítica, o sea, seleccionamos, ¿no es cierto?, eso que quede claro, y las iteraciones de cada una de esas unidades son las que, mediante las cuales el IDEM calcula el impacto en el plazo. La metodología de plazo que utilizamos nosotros fue validada también, la metodología de impacto en el plazo, fue validada también por el IDEM. No solamente el IDEM analizó los términos, los plazos de aprobaciones, sino que analizó la metodología de cálculo del impacto en otro informe que también está acompañado. Muy bien, gracias. Fernando Avara, ¿tiene pregunta? Sí, un par de preguntas al señor Río. El nudo de esta controversia dice relación con los plazos, entonces ya se ha hablado bastante sobre ello, pero quiero que precise bien, digamos, para ustedes, a los 300 días ustedes debían presentar el proyecto de ingeniería definitivo y ustedes interpretan que a los 450 días debía estar aprobado ese proyecto. Entonces, y entiendo que para ustedes, según lo que plantearon la discrepancia, es un plazo que les habría permitido cumplir con todas las etapas y secuencias constructivas, en fin. Por otra parte, el Ministerio, el MOP, sostiene que ese plazo no en ningún caso es obligatorio, o sea, a esa fecha no tenían por qué tener aprobado ese proyecto de ingeniería. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes ese nudo? Porque claramente lo que se plantea por parte del MOP es que no podrían ellos haber estado obligados a aprobar un proyecto que teóricamente, en abstracto estoy pensando, por ejemplo, estuviera mal construido o no estuviera bien hecho. Bastaba con que hicieran las observaciones dentro de los plazos que establece el procedimiento, los 30 días, en fin. Y por lo tanto, esa iteración poder continuar hasta que se termina de tener un proyecto de ingeniería definitivo en condiciones, correcto, de acuerdo con los criterios del Ministerio, para poder iniciar la construcción. Independientemente de que ustedes tenían una obligación contractual antes del día 450 de solicitar el inicio de la construcción. Pero esas son dos cosas
que entiendo independiente. ¿Cómo puede desarmar ese nudo? A ver, nosotros planteamos que efectivamente al día 450 debía iniciarse la construcción. Y bueno, yo soy abogado, no soy ingeniero, pero para quienes saben de construcción, evidentemente cuando uno inicia y está obligado a iniciar un proyecto de esta envergadura, tiene que tener, digamos, la ingeniería aprobada, o al menos gran parte de esa ingeniería aprobada. Entonces, en definitiva, cómo se saca un poco ese nudo es, como lo decía, le comentaba anteriormente, porque nosotros además presentamos programas de trabajo en distintas etapas, en la etapa de oferta, en la etapa posterior a la adjudicación, que tenían establecido las fechas en las cuales se debía tener desarrollada la ingeniería para poder cumplir los plazos. Ahora, las bases de licitación establecen la posibilidad de hacer parcialidades. Nosotros, si ustedes revisan las bases de licitación, las parcialidades, comunidades independientes de ejecución, no necesariamente están planteadas para ser planteadas con posterioridad, como de hecho ocurrió, a la presentación completa del proyecto de ingeniería. O sea, el sentido que nosotros interpretamos la parcialidad es que es una posibilidad, un derecho que tiene el concesionario, el constructor, de tomar, ¿no es cierto?, en su beneficio ciertas unidades para eventualmente incluso anticipar la construcción, porque las bases no suponen que haya estado ya presentado el proyecto de ingeniería completo para pedir una parcialidad. Aquí hubo una aplicación de ese mecanismo de la parcialidad distinto, en nuestra opinión, de lo que está planteado en las bases. Nosotros lo que hicimos es presentar el PIT completo, y como vimos que por las razones de falta de recursos, porque algo ya habíamos visto con el PIT relativo a la infraestructura, que no habían lamentablemente recursos suficientes, bueno, tomamos, junto con presentar el PIT completo, y para tratar de anticiparnos un poco a esa problemática, planteamos estas parcialidades y prioridades. Pero las bases no establecen las prioridades, las parcialidades, como la verdad es que las aplicamos. Las parcialidades podrían haber sido planteadas al día 1. O sea, nosotros podríamos haber desarrollado el proyecto, haber sido aprobado rápidamente por el MOB y haber comenzado a ejecutar una unidad independiente al día 100. Eso lo permitían las bases y ese era el sentido que nosotros veíamos en las parcialidades. Sí, pero lo que sostiene el MOB es que esa presentación no cumplía el requisito de ser unidades con posibilidad de construirse en forma independiente. Digamos. Ese era un argumento que ellos plantean. Digamos. Bueno, está bien, pero en definitiva aquí fue al revés, porque se presentó el PIT completo, se solicitó la construcción en la fecha que había que solicitarla, porque estaba además sujeto a multa, y en ese momento había un 13% del proyecto aprobado. Cuando se hizo estos estudios del IDEM había un 35% recién del proyecto aprobado. Entonces, al final la parcialidad surge como una solución a la imposibilidad de revisión oportuna. Entonces se aplica, en nuestra opinión, en un sentido quizás un poco distinto a como estaba planteado en las bases. Porque si usted presenta el PIT completo, ¿qué sentido tiene presentar parcialidades? No tiene ninguna. ¿Se fija? O sea, la parcialidad es más bien planteado de la posibilidad de anticipar ciertos trabajos. Así lo interpretamos nosotros. Que se hubiese aplicado de manera distinta es un poco por la realidad del proyecto. Claro. Otro argumento que quisiera saber la respuesta es que acá lo que se presentó fueron prioridades y esas prioridades no eran vinculantes para el MOB, sino que lo que correspondía, sí podían presentarse parcialidades con posibilidad de construcción independiente, así que fueran unidades constructibles de forma independiente, pero las prioridades eran prioridades para la sociedad concesionaria, pero no eran prioridades para el MOB necesariamente, digamos. A lo mejor era una facilidad para la sociedad. No sé cómo responden a eso. No, nosotros a esta altura consideramos que sí son vinculantes para el MOB. O sea, nosotros consideramos que la no objeción que tuvo el MOB, que equivale en nuestra opinión además a una aceptación, a lo menos tácita, de las prioridades, porque además de hecho se aplicaron de esa manera. Sí son vinculantes, digamos, pero no obstante la calificación jurídica que uno puede hacer o contractual, la verdad es que más allá de esa calificación, que además no es cierto, la sede quizás para calificarla, pero
Pero más allá de eso, lo que nosotros entendemos es que efectivamente, como usted dice, es una medida, es una facilidad que se planteó para vincularla de manera más estrecha con el programa. Porque el programa lo hicimos nosotros, lo hizo la sociedad concesionaria, la constructora. Entonces, nosotros, y el MOP lo aprobó. Entonces, esa era la manera de poder ir ayudando de alguna manera. Perdón, el programa de ejecución de Sí, obra. Ya. pero que también tiene una fase de ingeniería. Sí. Ese programa también tiene una etapa de ingeniería Ya. y una etapa de construcción. Entonces, una manera de ir respetuosamente ilustrando al MOB de las unidades que debían ser aprobadas para impactar lo menos posible, dado que solo había un 13% del PIB aprobado, fue esto de las prioridades. Y así fue conversado, así se aplicó, hay comunicaciones al respecto. Entonces, yo creo que es un tema que no es controversial, más allá de la calificación que uno le dé o no. Finalmente, ¿cómo se hacen cargo ustedes de lo que se dice en las observaciones a la discrepancia en relación con la forma en que ustedes presentaban la información? Es decir, más allá de ustedes estaban alegando las demoras, pero por otro lado se ha señalado de que no entregaban la información, no se hacían cargo de las observaciones, incluso presentaban documentos en forma enredosa, digamos, sin control de cambios, por ejemplo, lo que cual obviamente para el equipo revisor dificultaba el poder hacerse cargo de las respuestas de ustedes, digamos, de la sociedad concesionaria. Había ahí, a propósito de lo que comentaba también de alguna manera al principio en tu posición de la buena fe, ¿no? O sea, aquí hay algo que se dice o que se insinúa, digamos, de que en realidad había una forma de presentar los documentos de tal forma que para el MOB o el equipo revisor era realmente muy difícil poder hacerse cargo de las observaciones, de los documentos que ustedes presentaban. Me gustaría saber cómo se hacen cargo de eso. Sí, bueno, la verdad es que habida consideración de que estamos hablando de un proyecto, como hemos dicho, muy grande, ¿cierto? Y bastante complejo por lo demás. Y eso puede implicar que haya en ambos lados errores y situaciones de esa naturaleza, pero en términos generales lo que nosotros sostenemos es que la mecánica y la forma de desarrollar el proyecto de ingeniería definitivo ha sido la misma desde un inicio. Desde que partió el proceso, desde la fecha de adjudicación y se empezó a desarrollar la ingeniería hasta el día 300 y hasta el día de hoy, han sido los mismos equipos de ingenieros, proyectistas, dibujantes, las empresas que se han subcontratado como apoyo para las especialidades específicas y que están dentro de las más reconocidas del mundo. Eso no ha variado. Sin embargo, lo que sí ha variado es el ritmo de respuesta del MOB. Por lo tanto, nosotros decimos que ese solo hecho demuestra que nosotros teniendo el mismo nivel de desarrollo, que puede no estar exento de algún tipo de error, repito, naturalmente sí, pero teniendo la misma dinámica y la misma forma de desarrollo de la ingeniería definitiva, es la respuesta del MOB la que ha cambiado. Por lo tanto, no creemos que haya habido una suerte de corrección de errores sistemáticos o algo por el estilo, ¿no? Se ha venido haciendo de la misma forma siempre. Eso creo que responde su pregunta. Gracias. Sí. Oye, disculpe, porque después que a uno le dicen que llegamos a empezar a discutir entre nosotros y lo debiste haber preguntado en la audiencia pública, yo no sé si ustedes lo tienen claro, no hemos tenido un poco tanto tiempo para discutir antes, pero así es que a riesgo de meter las patas y equivocarme, aquí también se habla sobre el tema de movimiento, pavimento del área de movimiento de aviones. Ese supongo yo que ya que está ese programa. Y dice usted que tiene 61 días de atraso en toda su reclamación. ¿Esos días de atraso están incluidos en el plazo de la PSP P2 o PSP P3? Esa es mi pregunta. No. No están incluidos. No, porque el análisis se hizo no calculando los días directos de retraso en el MOB, sino que los eventos de retraso del programa en la carta GAN de las obras. Ya, pero espérese, ustedes están
la pregunta es 268 días para la PSPPP2, ¿ya? 67 días para la PP número 3 y 221 días para la PSP2, que es el total del proyecto, ¿cierto? Sí, Unos no están contenidos en los otros, son todos distintos. sí. Ya. Y eso, ninguno está contenido en el movimiento de pavimento No, porque son el resultado de otros 3 eventos de atraso en proyectos de ingeniería, no el del área de movimiento de pavimento de aviones. O sea, tengo que sumarle... No, No, no. no, tengo que sumarle a su reclamación estos días. No. Listo. No. O sea, la reclamación es Los números que usted... los números que dije. Sí. Ya, gracias. Era... Roberto, por favor. Por las mismas razones que explicaba Francisca, a uno se le van ocurriendo preguntas a medida que vamos interiorizándonos mejor de lo que estaba pasando. Quería entender que son breves las preguntas, no son muy largas. De la muestra que ustedes le pidieron al IDIEM, solo tomó el IDIEM el 67% del proyecto. Lo entiendo perfecto porque es un proyecto muy grande y solamente habría tomado aquellos que o estaban en la línea crítica o podrían caer en la línea crítica. ¿Es así? No, no es así. Tomó IDIEM, como mencioné en mi presentación en particular, tomó la muestra completa de 5 paquetes que representan estos 5.600 documentos o el 67% del total. Dentro de los 5 paquetes, 2 de ellos son parte de la ruta crítica, que son los paquetes del terminal central y los espigones poniente, Ya. y los otros 3 paquetes no son parte de la ruta crítica. Ok. Ok. Y la pregunta es, referente a la misma línea crítica, cuando ustedes calculan, no quiero inferir cosas del reclamo, pero estos plazos parciales, el 268 y el 221 y el 67, desde el punto de vista de un proyecto grande, ¿no es cierto? Aquí lo que interesa es cuánto se atrasó el proyecto completo. Los plazos parciales de los hitos tienen que ver muchas veces con el interés del contratista o del concesionario de evitar multas, eventualmente, porque no cumplió con los hitos. Podría ser por ahí la cosa para interpretar mejor, dado que los plazos no se suman, porque no me cuadra que una PSP parcial tenga 268 días de atraso y el plazo total, ¿no es cierto?, o la largura total del proyecto, que es 0, tiene 221. A ver, como usted sabe, la carta Gantt del proyecto, que en este caso es bastante extensa, son miles de actividades, tiene una estructura, ¿verdad?, Sí. que al impactarla con los datos reales de los retrasos en la aprobación del PID, se produce, en base a esa misma estructura que ya fue debidamente construida y aprobada previamente, se producen los movimientos de las distintas actividades impactadas en base a estas cadenas de secuencias de actividades, Sí. ¿verdad? Por eso que se produce una situación como la que usted dice, que la PSP2, la PSP-P2 tiene Sí. más días Sí. de impacto que la propia PSP final. Ahora, Claro. las PSP son hitos definidos en el contrato, por lo tanto era Claro. procedente tener que calcular el impacto sobre ellos. Ya. Quería tener esa respuesta. Y también la pregunta que surge acá es, cuando uno calcula impactos de retrasos, ¿no es cierto?, en un proyecto, para un lado y para otro, tienen que ver normalmente, porque aquí en estos proyectos pasa que, en todos los proyectos del mundo, pasa que hay iteraciones en las revisiones del mandante con el contratista o el concesionario, pero también se establecen en los contratos ciertos plazos de duración de estas revisiones. En el caso del MOPA entiendo que son 30 días que tiene para revisar y usted tiene la fecha que dice su carta Gantt aprobada por el MOPA para entregar el proyecto. Y estas iteraciones no están reguladas en el contrato en términos de que son 2 o 4 o 20, ¿no es cierto? Entonces ahí se empieza a producir el tema que nos tiene un poquito complicado a nosotros también, porque cuando usted dice, mire, me contestaron cosas que no son atingentes, bueno, uno dice, bueno, pero esto que no es atingente, ¿para qué? Para chutear el programa, o sea, para chutear mi responsabilidad de que yo revisé, pero en realidad no contesté nada. O a su vez, por el lado suyo, usted,
que está trazado en su programa, entrega un proyecto incompleto para que le entreguen observaciones, ¿no es cierto? Y después tener otros X días para poder entregar. Entonces, ¿qué va pasando? Que al final usted tiene sus días para presentar el nuevo proyecto, el MOP tiene 30 días para revisarlo y así nos vamos sumando. ¿Cuál es el impacto que usted calculó en su carta Gantt? ¿Incluyó todas las iteraciones en estos 221 días con toda su duración o solamente aquellos plazos en que el MOP se demoró más de lo que tenía que demorarse? Me explico, si el MOP tenía 30 días y le entregó en 34 días, ¿usted consideró los 34 días como el atraso o consideró 4 días de atraso? No, 4 días. Porque los 30 días son el plazo que las propias VALI le otorgan al MOP para revisar. Por lo tanto, solo en ese caso, en ese ejemplo que usted menciona, se consideran los 4. O sea, en resumen, yo deduzco que el MOP está atrasado 221 días netos respecto, además de los plazos que tenía para revisar. ¿Eso sería? Digamos que la consecuencia de los atrasos en la revisión, que son más días que esos, impactan en la carta Gantt en 221 días producto de la estructura de la programación. No es que haya 221 días como la sumatoria de los atrasos del MOP, la verdad es que es más que eso. Es más, puede ser más. Pues, sino que, para decirlo en términos muy simples, si me permiten, lo que uno hace en la carta Gantt al impactarla es decir, ¿cuándo debería haber estado esta aprobación de acuerdo al programa de obras que estaba aprobado? Y cuándo realmente estuvo, ¿verdad? Y eso produce un exceso de días y un desplazamiento de la ruta crítica. Y ojo, y puede no solo ser un desplazamiento de la ruta crítica, sino que una mutación de la ruta crítica. Las rutas críticas de los programas pueden cambiar, ¿verdad?, al modificarse. Claro, y habiendo holguras libres totales, también alguien puede revisar en 400 días y algo que está en la ruta crítica, me atrasé 4 días y eso está impactando, pero los 400 días no, digamos, por decirlo así. Básicamente las holguras son las que permiten, justamente, usted lo ha indicado, son las que permiten que el atraso de la suma total de los atrasos de la revisión del PID no se transmitan de manera directa a la carta Gantt, sino que las holguras absorben parte de ese atraso. Entonces, en resumen, los 221 días son, en opinión de usted, atrasos exclusivamente del MOP y no iteraciones a las cuales el contrato permite. Sí, atraso del... Sí. Ya. Que ya contiene las mitigaciones que mencioné en la Claro. Eso sería, Presidente, gracias. Sí, me voy a tomar de la última respuesta. Entonces, si entiendo bien, respecto de la carta Gantt original, ¿ustedes no consideraron iteraciones adicionales más allá de los plazos que establece la ley, digamos, o las bases, los 30 días? Después sí, en nuestro análisis siempre contemplamos que lo que define la base, que son la primera revisión son 60 días, y luego 30, ¿cierto? Esos no son parte del cálculo de atraso, eso se descuenta. No, yo sé que no, pero ustedes en su planificación original no consideraron plazos más allá de los 450 días, en el fondo. No, ok. Perdón, con la excepción del cronograma Revisión Cero, que después de la fecha de inicio hemos desarrollado a fin de 2016 para considerar ya el estado de los atrasos que tenemos a esta época y que son incluyendo en el cronograma Revisión Cero. Es decir, que ya a este momento hay más que las 2 revisiones del plazo inicial dentro de los 450 días. O sea, ustedes calcularon 450 días independientes que hubiera revisión A, B, C, D, E, F. Porque podría haber habido revisión A, B, C, D, E, F legítimas con una cantidad importante de recursos del MOP, pero por imprevistos, por ejemplo, en la mecánica de suelo o no sé qué, pero puede haber sido. Entonces usted me está calculando los días de atraso cualquier día a partir de los 450 días, sin considerar que pudieron haber habido revisiones distintas. Eso quiere decir que usted no estaba abierto, o sea, aparte de la revisión A y B, independiente que hubieran habido los recursos, no están considerados. Y entonces,
Si es que hubiesen habido todos los recursos y legítimamente ustedes hubieran entregado toda la información en la revisión A, el MOP hubiera respondido toda la respuesta en la revisión B. O sea, y así. Pero efectivamente hubiéramos llegado hasta la H. Y en vez de 450 días nos hubiéramos demorado 600. ¿Usted también estaría reclamando? No, no estaríamos reclamando. Obviamente que no. ¿Por qué tan obviamente que no? Porque usted me está diciendo que hoy día está reclamando cualquier día por después de los 450 días. Pero es que, a ver, lo que nosotros estamos reclamando es en virtud de un análisis pericial que hubo que calificó el proceso de revisión y aprobación, que no cumplía, no lo decimos nosotros, lo dice el IDEM, que no cumplía con los plazos. Entonces, en definitiva, como es muy difícil hablar de calidad del proyecto, porque es una discusión que puede ser eterna, lo que hizo el IDEM es hablar de la calidad de las observaciones, y revisó la calidad de la observación en ese gráfico que estaba ahí. Ya. Y eso, y sobre la base del programa de trabajo aprobado por el MOP y la calidad de las observaciones formuladas, más la falta de recursos, es lo que en nuestra opinión hace que tengamos derecho a solicitar esa extensión de plazo. Evidentemente que si eso no hubiese sido así, el MOP hubiese tenido los recursos, las observaciones hubieran sido pertinentes, no hubiésemos tenido derecho a reclamar extensión de plazo, eso por supuesto que sí, digamos. Pero es que no es el caso, es justamente al revés. Pregunta, es que esto nos cambia un poquito la visión, porque si estamos diciendo que el MOP no tenía los recursos, eso ustedes lo evaluaron aparte, entonces dicen, bueno, el MOP tenía que haber tenido más recursos. Pero la pregunta que yo les hice fue otra. Usted reclamó 221 días respecto del plazo que tenía el MOP de 30 días para revisar, y cuando no cumplió ese plazo de 30 días y se demoró más, ¿eso es lo que usted está sumando los 221 días? ¿O además está sumando efectos que son cualitativos, por decirlo así? Porque para este panel va a ser muy difícil decir esta información no es atingente, esta información es de mala calidad, esta respuesta es tonta, esta respuesta es inteligente. O sea, ese tipo de cosas este panel no lo puede evaluar. No sé cómo lo evaluó IDEM, digamos. Pero lo que sí podemos evaluar nosotros son los tiempos en exceso respecto de las bases de licitación que se tomó cada una de las partes. Si ustedes tenían 60 días para presentar un cierto documento por reiteración y se demoró 64 días, esos 4 días no se los puede cobrar al MOP. Si el MOP se demoró, en vez de 30 días, 40, bueno, eso es lo que usted debería sumar como aumento de plazo, siempre que aquello afecte el paso crítico, porque si había holgura, no tiene nada que pedir. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que nos tiene un poquito enredados. O sea, cualitativamente nosotros no podemos calificar si esta información es insuficiente, si era mala la pregunta o era buena. Eso es muy complicado, digamos. No sé cómo, con qué parámetros midió IDEM que las preguntas no eran atingentes o que esto era de mala calidad. ¿Se fija? Lo que se puede evaluar son las cosas que se pueden cuantificar específicamente. Los alargues de la ruta crítica, por ejemplo, por incumplimientos de plazo de las partes. Nada más. A ver, le respondo primero la pregunta dirigida a la metodología de análisis del impacto en los plazos que nos llevó a concluir en los 268, 67 y 221 días respectivamente. Ese análisis es netamente cuantitativo, no tiene nada cualitativo. Es matemática pura y programación pura. Obedece a la siguiente metodología, voy a tratar de ser lo más sencillo y rápido posible. Como el proceso dijimos que habíamos analizado 3 eventos, 3 procesos de revisión específicamente de 3 paquetes que impactaban en la ruta crítica. Como hicimos un seguimiento paso a paso de cada ordinario y de cada presentación, ¿cierto? Y fuimos identificando los periodos de atraso por atraso, entendámoslo, es aquello que es por sobre lo que las bases otorgan, logramos concluir que ese proceso en particular había tenido una
fecha real de aprobación, por ejemplo, del proyecto de fachada de los Espigones Poniente, que debió haber ocurrido mucho antes, no obstante, por este proceso alterado de revisión fuera de los plazos, ocurrió mucho después. Por lo tanto, esa es una primera conclusión a la que arribamos, que nos permite decir, bueno, esto efectivamente no tendría que haber ocurrido a la fecha que ocurrió, sino que debería haber ocurrido mucho antes, y si las cosas se hubiesen dado de manera como se esperaban dentro de los plazos de revisión y aprobación, habría ocurrido así. Porque en el programa Revisión Cero, que es el que impactamos, ya que fue elaborado hacia fines del año 2016, ya se reconocía la actual situación del estado de aprobación del programa. Entonces, esa fecha de esa línea de tiempo específica, que es cuando se obtiene la aprobación, es la que nosotros insertamos dentro de la Carta GAN vigente y se produce el impacto de la ruta crítica, si es que corresponde. Pudiese ser que no impactase la ruta crítica o que la impactara en diferentes tipos de días. Es un resultado que a eso me refiero, que es un resultado puramente matemático, porque es el propio programa el que calcula automáticamente los desplazamientos en la ruta crítica. Eso quiero ser muy claro, esos son los 221 o los 268, el resultante del impacto de la Carta GAN de la construcción. Por eso que, y como ese impacto se ve mitigado por las medidas de mitigación y por las propias holguras que el programa tiene, por eso que nos da exactamente los mismos días que le daría el proceso de... ¿Y cómo supo que esa era la ruta crítica? Podría haber habido otra, dado que analizó solamente el 67%. ¿No? El análisis de IDIEM, que analiza el 67%, es una caracterización del proceso general de aprobación. Lo que nosotros hicimos para la ruta crítica es analizar 3 líneas de tiempo específicas del proceso de revisión, presentación y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva de 3 paquetes puntuales, que son parte de la ruta crítica. El análisis que desarrolló IDIEM es un análisis contextual, estadístico, para el cual se tomó un muestreo del 67% del total del PIB a la fecha. Ya, o sea, los paquetes que tomó IDIEM no son los suyos, son otros. Los suyos son otros. Son los mismos eventos, pero no es que nosotros hayamos tomado los datos de IDIEM para calcular el impacto de la ruta crítica, sino es como yo lo expliqué. En el informe que usted puede ver detalladamente la línea de tiempo de estos 3 eventos que se consideraron y la forma y la metodología de impacto en la ruta crítica que se acompaña en otro de los anexos. Ok, muy bien. Si puedo, un comentario. Si es en respuesta a alguna de las preguntas, encantada. Si no, no podemos agregar. Disculpa. No, me pienso que es la pregunta. Sí, es un comentario de la cantidad de revisiones. Si se puede entender, he dicho que mi experiencia es de megaproyectos de 2, máximo 3 revisiones de diseño. Se puede entender que hay más revisiones, pero cuando hablamos, por ejemplo, del T2M, que es el edificio mayor del proyecto y que se necesita más que 2 años entre la entrega del diseño y la aprobación del último de los 8 cuerpos, y aún entre el primero y el último cuerpo hay 9 meses. No es un tema de cantidad de revisiones. Tenemos siempre y casi sistemáticamente comentarios nuevos, adiciones a los comentarios anteriores que hemos tratado, y eso con los atrasos contra los plazos de revisiones, el resultado es donde logramos a 2.21 después de mitigación del impacto al T2M, que es el edificio mayor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Perdón, ¿me ¿Sí? permite complementar la respuesta que le di al señor hace un minuto? Solamente muy breve, para que no se produzca confusión. Lo que pasa es que, aparte del estudio que se le solicitó a IDIEM, que son las estadísticas en que se caracterizó el proceso, aparte de eso se le pidió también que validara la metodología de análisis de impacto en los plazos que nosotros desarrollamos, que es la que expliqué. Entonces, hay un segundo informe de IDIEM acompañado de los antecedentes, que es donde valida la metodología. Es distinto al anterior. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por terminada la presentación de la concesionaria y ahora le corresponde hacer su presentación al Ministerio de Obras Públicas.